Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, pues termina este año 2020, por fin, y qué mejor manera de finalizarlo que haciendo un recuento de lo que me parecieron los discos más destacados dentro del rock, dentro del metal, en lo corrido de todo este año. El 2020 fue un año realmente difícil, complicado para muchos, lleno de vicisitudes, ya ustedes saben perfectamente lo que aconteció en este año. Sin embargo, una de las cosas menos malas que ocurrieron en este año fue que nos dejó llenos de música muy interesante, de música muy destacada, a mi modo de ver, en muchos estilos. Y como la música, al igual que muchas otras expresiones artísticas, en el mundo actual se han reducido pues a presentarse simplemente como entretenimiento, pues ha habido bastante música para entretenernos. Espero que no hayan tenido muchas dificultades este año y que la música que hayan escuchado haya sido de su satisfacción. Aquí les presento aquello que me pareció a mí más destacado, mis discos favoritos de este año dentro del rock. Por supuesto, esto no es una lista definitiva y claramente está basada en mi gusto personal, así que los invito a cada uno de ustedes a que me digan, a que presenten en los comentarios cuáles fueron para ustedes los discos más destacados en el rock, en el metal dentro de este año. Por supuesto que aquí la lista es limitada, muchos discos, hubo muchos más discos muy interesantes que no lograron entrar en mi lista. Y por supuesto que seguramente me he perdido de muchos discos que aunque a lo mejor fueron extraordinarios, no los logré escuchar. Entonces, siendo esta una lista personal de mis 20 discos favoritos, se las presentaré entonces a continuación. Así que sin más preámbulos, estos fueron mis 20 discos favoritos del año 2020. Empezando en la posición número 20, aparece el disco debut de la banda Sueven, no sé cómo se pronuncia, The Eternal Resonance, publicado el 20 de marzo. Bueno, este disco podríamos simplificar diciendo que es un trabajo de metal progresivo, tal vez de death metal progresivo, porque emplea muchos guturales. Pero la verdad es que esa etiqueta le queda bastante corto. Me parece que este es un disco que nos presenta un progresivo muy denso, porque tiene muchos pasajes muy psicodélicos. Este disco tiene mucha influencia del rock psicodélico, muchas veces incluso del rock gótico, a veces suena bastante gótico, y nos presenta un trabajo que logra presentar pocas canciones largas, pero con una construcción genial y con una intuición psicodélica que le da a varias canciones pasajes como que se suspenden, como que crean atmósfera. No está más arriba este disco porque a mi modo de ver la banda no se logró dejar llevar mucho más por su intuición psicodélica. A veces cayeron mucho en los cánones muy establecidos dentro del death metal progresivo. Pero es un disco debut y esta banda con este disco muestra muchísimo potencial. La banda creo que es sueca y de verdad me deja, digamos, con mucha expectativa para lo que se viene, porque como les digo, si ellos se siguen dejando llevar por estas intuiciones psicodélicas que tienen, van a hacer un death metal que a mi modo de ver va a ser el equivalente puede ser el equivalente en el death metal a lo que es Oranzi Pazuzu para el black metal, por ejemplo. Hacer lleno de sonidos psicodélicos, un death metal clásico con mucha progresión, con mucha ambición en la estructuración de las canciones, pero con muchos pasajes muy etéreos, con mucha densidad de sonido propia de la psicodelia y con muchos pasajes calmos, emocionales, densos a nivel emocional propios del gótico, del rock gótico. Así que Suiven con The Eternal Resonance y pasamos entonces ahora al número 19. En el número 19 tengo a Sepultura, quienes el 7 de febrero publicaron Cuadra. Bueno, Sepultura inició siendo, ya más o menos todos lo conocen, una de las bandas más importantes para el thrash metal, incluso para el black metal, creo yo, con sus primeros discos en un momento ya entrados los 90s, para el groove metal, para el new metal. Y la verdad con este disco, que se publicaron un disco este año que intenta, que creo que fue lo que más me gustó del disco, intenta como recoger muchas de las sensibilidades que han caracterizado a Sepultura a lo largo de su carrera. El disco como que se divide en 4 partes, cada una compuesta de 3 canciones y cada fragmento tiene como lo caracteriza uno de los sonidos más característicos que ha presentado Sepultura a lo largo de su carrera. Un pasaje inicial de thrash, un siguiente pasaje como más groovy si se quiere, otro más progresivo. Y la verdad eso me encantó, la forma en la que se estructura el disco es genial, la producción es muy poderosa y todos los componentes del disco hacen una gran performance. Las guitarras
suenan densas, suenan agresivas, suenan poderosas, suenan muy inteligentes. Eloy Casagrande en la batería la rompe, hace un trabajo fenomenal en el apartado rítmico, la verdad la descoce completamente. Derek Green en las vocales hace creo que de sus mejores trabajos en muchos años dentro de Sepultura, y todos los componentes están a un gran nivel en este disco. Me gusta cómo se estructura la canción, me gusta la fuerza que tiene, me gusta la dinámica, y por eso está dentro de mi lista. Así que ahí lo tienen, Sepultura con Cuadra. Pasando al siguiente puesto, al número 18, tenemos Catalepsy, quienes el 31 de julio publicaron su disco Terra Mortus Est. Bueno, no escuché mucho death metal este año, y debo decir que de lo que escuché de death metal en sentido más clásico, esto fue lo que más me sorprendió. Catalepsy creo que es una banda rusa, quienes presentan un disco que está a medio camino entre el death metal brutal, el death metal técnico y el death metal clásico, y en ese balance logran, a mi parecer, un gran disco, y creo que fue la razón por la cual me gustó tanto. Catalepsy acá nos presenta un death metal que tiene el filo, el poder y el grosor de los riffs. Muchas veces son técnicos, pero sin llegar a muchas veces los excesos del death metal técnico. Son brutales, pero no son simplemente, digamos, blast beats a punta de guturales poderosas. Y la ejecución vocal de este tipo acá es genial, porque es muy versátil, a pesar de que obviamente todo el tiempo canta en guturales. Es muy versátil y llega incluso, hay canciones en las que como que armoniza, ¿no? Como que armoniza con varios tipos de guturales, lo cual me llamó bastante la atención. No es un vocalista como Travis Ryan, por ejemplo, el vocalista de Cattle Decapitation, que para mí está en el panteón de lo mejor en cuanto a guturales, pero sin duda muestra suficiente versatilidad. Me gustó el balance que tiene este disco, me gustó que golpea fuerte, y para todos aquellos que les gusta Morbid Angel, para todos aquellos que les gusta Suffocation, bandas de ese estilo, Cannibal Corpse, yo creo que en Catalepsy van a encontrar algo que les puede interesar. Gran disco de death metal, de lo mejor en cuanto al death metal en este año para mí. Siguiente, pasamos a la posición número 17. El 8 de mayo la banda An Oceans publicó su disco Cosmic World Mother. Qué buen disco. Este disco podríamos catalogarlo como black metal sinfónico, pero es un black metal sinfónico que no recoge tanto la herencia, por ejemplo, de Dimmu Borgir, sino que, sí recoge la herencia de Dimmu Borgir en cierta medida, obviamente es una inspiración, pero no es exactamente de ese tipo de black metal sinfónico, porque es un black metal muy agresivo, es un black metal que está tocado en la mayor parte de las canciones a una gran velocidad, con una gran intensidad, con una gran fuerza, y la verdad es que los complementos sinfónicos casi no se presentan como interludios o como intros o como outros, sino que como que se integran de manera muy bien lograda con el ataque de los riffs, que por supuesto están llenos de acordes menores, de trémolo picking, de solos salvajes, y nos presentan un disco que sobre todo la primera parte es pura caña, pero con sofisticación a través de los arreglos en instrumentación extra, a través de los arreglos en teclado, a través de los arreglos orquestales. Pero que adentrados al disco, es un disco que se sabe mover también, no es simplemente agresividad por agresividad, y nos presenta a veces un disco que con algunas canciones al final que tienen hasta cierta intuición progresiva. La verdad es que es un disco muy agresivo, tiene los mejores componentes del black metal, pero además tiene esa sofisticación que a mi modo de ver hizo que el disco de verdad exaltara por sobre muchos otros de su especie. Pasamos al puesto número 16, la banda Seacrest of the Moon publicó Black House en el 8 de mayo de este año. Qué disco tan interesante. Este yo creo que es de todos los que estoy mencionando en esta lista, este es posiblemente el que fue más controversial para los fans, porque Secrets of the Moon, una banda alemana, quienes al inicio del 2000 iniciaron siendo una banda de black metal, fueron incorporando con el paso de los años más componentes a su black metal, llenándolo de, digamos, progresivo, incorporándole tal vez metal gótico, y su transformación fue culminada en este disco, porque este disco ya no solo no tiene nada que ver con el black metal, sino que no tiene nada que ver con el metal en general. Este es un disco directa y decididamente de rock gótico, y en cuanto rock gótico es un gran álbum. Sabrán tal vez a los que me conocen que ya han visto algunos videos,
que a mí no me importa, lo he dicho en un par de ocasiones, a mí no me importa si las bandas cambian radicalmente su estilo, siempre y cuando sepan recoger las sensibilidades del estilo al que se pasan. Y yo creo que aquí Secrets of the Moon recoge muy bien las sensibilidades del rock gótico, porque tiene esa potencia emocional, tiene la producción propia, etérea, muchas veces distante, significativa del rock gótico. Cada canción nos va contando como una historia lamentosa, una historia trágica. La expresividad vocal del frontman acá es genial, se siente la pesadumbre, se siente el lamento, y dentro de todo confeccionan un disco apasionado, lleno de melodías atrapantes y un excelente trabajo de rock gótico a fin de cuentas. Gran disco de Secrets of the Moon. Black House, juzgándolo bajo el género del rock gótico, lo hacen muy bien. En la posición número 15, vámonos para Canadá. Beneath the Massacre publicó Fearmonger el 28 de febrero. Y Dios santo, qué brutalidad de disco. No acostumbro mucho a escuchar este tipo de discos, pero cuando los escucho tienen que tener ciertas características muy específicas para que me atrapen, y siempre los tengo que escuchar en poca cantidad para no abrumarme. Este disco es una masacre auditiva en todo el sentido de la palabra. Podríamos catalogarlo como brutal, technical, deathcore, y nos presenta un disco que no dura ni 30 minutos, pero que lo que dura son varios minutos de pura metralla. Es como si estuvieses apilado en tierra sin poder moverte y te pasara un tanque por encima y después te agarraran 100 personas a disparos, a quemarropa, de una forma que no lo puedes entender. Este disco te aplana, te pasa por delante. Llega a un punto en el que a la mitad de la escucha tenía que quitarme los auriculares y decir no más, no me torturen más, por favor. Pero el disco es capaz de en algunos puntos presentarnos ciertos grooves, ciertos breakdowns, ciertos pasajes de instrumentación más suave que le dan pequeños respiros a un disco que en su 90% te está pateando las bolas sin parar. La performance, no sobra, sobra decir más bien que la performance de todo es salvaje. Es ultra técnica, como debe ser dentro de ese estilo, y la base rítmica fue lo que más me sorprendió. De verdad, este tipo, yo creo que por cada sesión de grabación para esta banda tienen que comprar una batería nueva, porque creo que las destroza todas. Es impresionante lo que hizo Beneath the Massacre aquí. Gran trabajo. Si les gusta el sonido así, con ese nivel de potencia, con ese nivel de estridencia, les recomiendo profundamente Beneath the Massacre. Pasando a la posición número 14, vamos con algo más progresivo. Intronaut publicó Fluid Existential Inversions también el 28 de febrero, al igual que Beneath the Massacre. Intronaut es una banda que combina el metal progresivo con el sludge, a veces con el post metal, pero yo creo que tienen un riffeo muy propio del sludge. El sonido, la distorsión de las guitarras es muy característica del género, y nos presentan aquí un disco que por supuesto es progresivo, que por supuesto nos presenta canciones con una estructuración muy ambiciosa, con muchos pasajes. En algún punto llegan a ser hasta técnicos, pero yo creo que no caen en el tocar bien y ya, porque son muy ruidosos, porque son muy intensos, y porque también nos presenta pasajes en los que las canciones se suspenden y permiten crear la suficiente intensidad para que cuando lleguen los pasajes nuevamente sofisticados, intrincados, inteligentes, pues sea de disfrutar. Lo único que en este disco no me dejó tan satisfecho es la ejecución vocal, que sobre todo cuando canta de forma, utiliza como un harsh vocals, o sea, como unas vocales agresivas, no me parecen las vocalizaciones más destacadas dentro de este tipo de música. Cuando canta un poco más limpio sí se siente un poco mejor, pero yo creo que este disco no hubiese estado mal que tal vez le sacaran una versión instrumental, porque la instrumentación es muy buena, es muy lograda. No llegan a ser tan creativos a mi modo de ver como por ejemplo lo fue en su momento Mastodon, que es una de las bandas más creativas de todo este milenio en el metal, en esa combinación entre sludge y progresivo. Y me gustó un poco más su disco anterior, pero igual este sigue siendo un trabajo dignísimo de Intronaut y me pareció muy destacado. La verdad se los recomiendo bastante. Pasando a la posición número 13, tenemos a la banda Mors Principium Est con su disco Seven, publicado el 23 de octubre.
Este disco podríamos catalogarlo como death metal melódico, melodic death metal, pero no es un melodic death metal de muchas bandas que, perdón, que combinan el melodic death metal con elementos góticos, con muchos pasajes en teclados, con muchas vocalizaciones limpias. No, este disco es un death metal melódico muy agresivo, es muy directo, es muy intenso, es muy muscular a nivel performativo. Casi todo el tiempo está en un alto, digamos, en un alto ritmo, con alta intensidad. Sí hay pasajes en teclado, por ejemplo, pero estos pasajes en teclado le dan como una capa nueva de vida a un disco que de por sí es bastante agresivo. La verdad es que este disco es de lo mejor que he escuchado en el death metal melódico en mucho tiempo. Nos presenta un melodic death metal que no tiene elementos casi góticos, como les digo. No es que esto sea malo, sino que es para caracterizar bien la banda, sino que se acerca más a lo que hacían un principio, por ejemplo, Dark Tranquillity o At the Gates, o lo que hace hoy en día una banda a veces como Omnium Gatherum o como Soilwork, por ejemplo. Este disco pudo haber estado más arriba si no es porque la ejecución vocal es muy plana. El vocalista canta prácticamente todo el tiempo con el mismo beat, con la misma intensidad, y a veces se pierde dentro de las guitarras. Si le hubieran dado un poco más de dinamismo, bien sea con otro tipo de guturales o incluso con voz limpia, ¿por qué no? Creo que hubiera estado incluso más arriba en mi lista. De todas maneras, un muy buen disco de la banda Mors Principium Est. Pasando a la posición número 12, tenemos un disco publicado el 7 de febrero, Brave Faces Everywhere, de la banda Spanish Love Songs. Qué disco tan intenso, qué disco tan potente. Es un disco de pop punk con emo. A nivel instrumental, primero es brillante, es muy expresivo, es muy pomposo muchas veces, tiene una producción excelente, exquisita, pero lo más impactante de este disco, lo que a mi juicio lo hace destacar tanto, es que tiene una performance vocal y un lirismo muy penetrante. De verdad es un canto que te perfora por la expresividad que tiene, por la versatilidad que tiene, y si a eso lo conjugamos con aquello que va cantando el frontman en este disco, la verdad es que es penetrante, es muy penetrante, es emocionalmente potente. Tradicionalmente el pop punk tiene letras muy maduras, pero por los componentes de emo de este disco, incluso con una sofisticación letrística que tiene, lo hace ser algo bastante maduro. Aquí se lidian con problemas de una manera muy cruda, muy directa, de problemas personales, drogadicción tal vez, suicidio, un comentario político en algunas de las canciones, pero siempre orientado al sentimiento personal ante esos problemas sociales generales. Y la verdad es que es un disco que es como muy autodestructivo, es muy penetrante a nivel emocional, y la performance vocal acompaña tan bien el contenido del disco que a mí me parece fenomenal lo que hicieron acá Spanish Love Songs. Gran disco de pop punk, a nivel instrumental es impecable, líricamente es muy potente y la expresividad vocal creo que es lo mejor del disco. Así que bueno, continuemos, no siendo más, continuemos. En la posición número 11 tenemos a la banda Psychotic Waltz, que publicó su disco The God-Shaped Void el 14 de febrero. Tengo aquí a Psychotic Waltz en la posición número 11 porque esta es una banda clásica de metal progresivo que volvió después de muchos años, pero es un metal progresivo que no siguió la herencia de Dream Theater. De hecho, esta banda estaba antes que Dream Theater, si mal no me cuadran las fechas, o muy por los mismos tiempos, sino que es un metal progresivo muy heavy metalero, que todavía no se despega tanto del heavy metal, pero sí tiene mucha sofisticación en las canciones, y la forma en la que construyen riffs acá es increíble, porque son riffs muy pegajosos, son riffs muy expresivos, y le dan mucha fuerza al groove general del disco. Es un disco muy groovy, por eso es un tanto menos progresivo y más heavy metalero clásico. Vocalmente el tipo acá de verdad se la da toda, incluso en el complemento en algunas ocasiones de la flauta, del instrumento de la flauta, le da una melodía distinta a un disco que, aunque tiene mucho riff pegajoso, no tiene tanto, digamos, no tiene tanta melodía en las guitarras, más allá de los solos, que los solos son igual pegajosos, igual de expresivos.
Y las canciones que se sofistican un poco más, que tienen pasajes un poco más cambiantes, un poco más ambiciosos, también lo logran hacer en los momentos precisos. Los pasajes acústicos también valen totalmente la pena. Gran disco de Psychotic Walls. Entramos al top 10. Empezando en la posición número 10 tenemos a la banda Proto Martyr con su disco Ultimate Success Today, publicado el 17 de julio. Proto Martyr es una banda que en la última década se dedicó a hacer post-punk y nos presenta uno de sus dos mejores discos fácilmente. Este es un post-punk que, por supuesto, teniendo los elementos característicos del post-punk, se siente distante, se siente lleno de pesadumbre. El lirismo a veces es muy abstracto por la forma de la escritura, aunque es muy enfocado en cuanto a la temática. Pero además lo que tiene este disco es que también tiene elementos de art punk, porque a veces es muy sofisticado en su instrumentación y con una estructuración armónica y melódica también muy intrincada muchas veces. Y aparte de eso yo creo que tiene muchos elementos de noise, porque la producción, sobre todo en las partes más riferas, como que te pega en la cara de una manera brutal. O sea, están como los instrumentos encima muchas veces y llega a ser muy ruidoso, pero sin excederse y sin eliminar esa aura tétrica que compone el disco. Aparte tiene la complementación como en 4 canciones del instrumento del saxofón, y la forma en la que lo emplea me parece genial, porque no es como que las canciones se suspenden y entra el saxofón aquí a hacer un solo o un interludio. No. El saxofón como que se entremezcla con las guitarras, como que se fusiona y uno sin darse cuenta aparece un poquito, se vuelve a esconder, vuelve a aparecer. La verdad es que la forma en la que emplearon aquí el saxofón me pareció genial. Este me pareció un disco intenso y muy bien logrado, muy bien estructurado, un gran disco nuevamente de Proto Martyr. En la posición número 9 tenemos a la banda japonesa Envy, quienes el 5 de febrero publicaron el disco The Fallen Crimson. Esta banda hace un post-hardcore con screamo y también con elementos de post-rock, porque tiene la agresividad, tiene la furia, la frontalidad, el carácter conciso muchas veces del sonido propio del post-hardcore, la expresividad vocal del screamo. No sé el lirismo porque aunque los nombres de las canciones están en inglés, esto completamente cantado en japonés, así que no tengo ni puta idea de lo que dicen. Pero aparte tiene esos pasajes en los que las canciones se suspenden, que se dedican a crear atmósfera, que crean intensidad. Muchas veces las guitarras crean estas atmósferas de la mano de melodías sutiles, chirriantes y distantes. Y eso da un balance, crea un balance entre la agresividad y la atmósfera, entre el post-hardcore y entre el post-rock. Genial, uno de los mejores discos de Envy en toda su carrera, porque es una banda que siempre se ha caracterizado por este sonido, pero este, a mi modo de ver, es uno de los mejores trabajos del estilo, y en ese balance logran crear un disco sublime. Incluso la incorporación de vocales limpias femeninas le da un carácter melódico del que muchas veces carece, porque pretende ser o por momentos muy agresivo, como les digo, o por momentos muy etéreo. Pero creo que lo logran muy bien también. Me pareció un trabajo increíble de Envy. Sigamos en la posición número 8, Code Orange con Underneath, publicado el 13 de marzo. Code Orange, una banda que ha dado mucho de qué hablar últimamente, que me pareció una buena banda de metalcore, de hardcore, pero me parecía que le faltaban los 5 centavos para el peso. Me parecía que le faltaba que lograran hacer algo que los distinguiera y que los destacara. Y creo que con Underneath lo lograron por mucho. Este disco combina el metalcore con el metal industrial de una manera sumamente creativa. Yo escucho este disco y escucho el futuro del metalcore. No porque tenga que ser así, sino porque están haciendo algo que es suficientemente creativo como para que dé mucho de qué hablar. Aquí los elementos de industrial están completamente integrados de una manera muy perfecta, haciendo una amalgama muy lograda con los elementos del metalcore, porque no es que los sonidos industriales electrónicos se presenten en pasajes para crear ambientes o como interludios o como intros o como outros, sino que cada uno de esos elementos se integra de manera impecable en cada una de las canciones que componen este disco. Aparte, en sí mismo el disco tiene canciones muy balanceadas y muy variadas. Por supuesto, las canciones más agresivas, más groovies, más riferas, la performance vocal de los dos, que son dos las personas que cantan acá,
son geniales, son muy expresivas, las voces limpias también, las melodías llegan a ser suficientemente pegajosas como para que en muchas de las canciones nos encontremos pasajes muy, muy inmediatos también, y en ese balance creo que lograron confeccionar un disco muy logrado. Este disco a mí me parece que va a seguir dando mucho de qué hablar, y muchas bandas de metalcore posteriores creo que pueden virar a caminos como estos para hacer lo que algo más o menos como lo hace Code Orange, un disco muy creativo de Code Orange, Underneath. Deberían escucharlo. En la posición número 7 tenemos a Elder con su disco Omens, publicado el 24 de abril. ¡Oh, qué sorpresa este disco! Hablando de discos creativos, este es otro que para mí la rompe. Lo que está haciendo esta banda me parece de lo más interesante que hacen muchas bandas hoy en día. Esta banda en Omens logra combinar el rock progresivo con el rock psicodélico, con el stoner. Tiene la densidad del sonido del rock psicodélico, tiene la estructuración compleja y ambiciosa del rock progresivo. De hecho, es un disco con 5 canciones, cada una rondando los 10 minutos más o menos. Y aparte de eso, tiene muchas veces el rifeo intenso y también pegajoso del stoner rock. Cada una de las 5 canciones de este disco nos presentan un absoluto viaje. Son canciones que todo el tiempo están fluyendo como el agua, que no mueren en ningún momento, que están siempre presentando algo interesante, algo novedoso, bien sea una línea vocal, que no hay muchas, pero cuando las hay son precisas, exactas y puntuales, bien sea un pequeño solo, un riff en bucle, un interludio percusivo, una atmósfera creada a través del teclado. Siempre están haciendo algo para que las canciones no mueran, y logran hacer una combinación tan genial, y que aparte les queda en un disco tan fluido, tan dinámico, que no me queda más sino quitarme el sombrero y agradecer porque existen cosas así. Excelente disco de Elder. Pasando a la posición número 6, ya llegamos casi a la cima. Tenemos a la banda, uno de mis grandes descubrimientos este año, Melted Bodies, con su disco Enjoy Yourself, publicado el 18 de septiembre. Ese es un disco debut de esta banda, que es una de las bandas más bizarras, más peculiares que he escuchado en mucho tiempo. Melted Bodies nos presenta un disco que primero tiene elementos de metal alternativo, pero la forma en la que estructura las canciones es tan bizarra, se mueve para tantos lados, que muchas veces nos recuerda incluso a Mr. Bungle. Es un disco que tiene metal alternativo, que tiene avant-garde metal, que a veces tiene el rifeo denso y pantanoso del sludge. Incluso en los puntos en los que se pone más intenso y más agresivo, nos puede recordar incluso al mathcore. Este disco es como si metieran en la misma habitación a System of a Down, a Mr. Bungle con todo y Mike Patton, y a Melvins, y el revoltijo entre esos elementos es lo que produce un disco como este. Es un disco que muchas veces es pegajoso, es atrapante, propio de los elementos del metal alternativo, pero tiene una forma de estructurar canciones bizarra, cambios que a veces no tienen ningún sentido, interludios en teclados y en instrumentación extra, que lo que hacen es enaltecer la experiencia de un disco que es descolocante, que es extraño, pero que al mismo tiempo es bizarro, y que al mismo tiempo es intenso, y al mismo tiempo es pegajoso. Este disco es muchas cosas, la verdad son como lo dice el nombre de la banda, como cuerpos derretidos, revueltos, pegados, a veces casi sin sentido. La performance vocal del tipo que canta acá es genial, mucha herencia de Mike Patton, creo yo también, porque es muy dinámica, muy versátil, y es un disco que te da risa, te pone a hacer headbanging, te deja con un signo de interrogación en la cabeza preguntándote por qué hacen esto. Qué disco tan bizarro, qué gran trabajo de Melted Bodies. En la posición número 5 para mí estaría continuando Catatonia con su disco City Burials, publicado el 24 de abril. Catatonia es una banda que difícilmente decepciona, es una de mis bandas favoritas, pero este disco no lo escojo porque sea una de mis bandas favoritas, sino porque creo que el disco se defiende solito.
Es un disco que por supuesto tiene el sonido de los últimos años de Katatonia, esa combinación creo yo entre metal alternativo y elementos góticos, a veces un poco progresivos, pero este disco me parece que su virtud fundamental es que, y lo que lo diferencia de muchos discos anteriores, es que es muy minimalista, tal vez es menos progresivo, pero en ese minimalismo y en esa elegancia, que creo que es la palabra que mejor describe este disco, logran hacer un trabajo que es intenso a nivel emocional, que es pegajoso, que es muy bien estructurado, con una producción que muchas veces lo hace ser etéreo, pero cuando tiene que ser ripero lo es. Aparte, este disco tiene una de las canciones más hermosas que ha publicado Katatonia a lo largo de su carrera, que es Lacquer, porque la performance vocal de aquí de Jonas Renkse es sublime, es cautivante, es penetrante a nivel emocional. Excelente trabajo de Katatonia, de lo mejor que han hecho en su último año. Definitivamente me gusta más que sus 2 discos anteriores. Pero en general es una banda que yo creo que dentro de su extensa carrera y con todas las transformaciones que ha tenido, nunca ha tenido un disco malo, pero sigue conservando su esencia de hacer música oscura, densa, potente a nivel emocional. En la posición número 4, continuando, para mí estaría la banda Imperial Triumphant con su disco Alphaville, publicado el 31 de julio. Hablando de experiencias, este disco es hiriente, este disco te penetra hasta lo más profundo de tu psique. Yo creo que aquí lo que intentan hacer Imperial Triumphant es poner en sonido, hacer el soundtrack de cómo es vivir en un mundo que te agobia, que es demasiado intenso, que te lleva a un ritmo que no eres capaz de aguantar y tu psicología simplemente se quebranta. Imperial Triumphant nos trae un disco de avant-garde black death metal, mucha herencia creo yo de la obscura de Gorguts, y que a mi modo de ver fue mucho mejor que, por ejemplo, no mucho mejor, pero me parece que fue más arriesgado, más intrépido que lo que hizo por ejemplo Ulcerate, que también es una gran banda, hizo un gran disco, pero un disco que tal vez caía muy en lo seguro. Pero la experiencia que yo tuve con este disco no la tuve con ningún otro, ni de ese estilo, ni en general, dentro de todos los que escuché este año. Es un disco demencial, es un disco poco sano, es un disco que te agobia, que te penetra a nivel psíquico. Por supuesto que la instrumentación es salvaje, la estructuración de las canciones es muy ambiciosa, pero es la experiencia del disco, la experiencia casi del sufrimiento y del agobio, tanto por el sonido como por el contenido lírico que nos presenta este disco. Yo creo que es lo que mejor lo destaca. Este disco definitivamente es un disco, como lo dije en su momento, para sentarse y sufrir, nada más. Vamos al top 3 ya, entramos al top 3 y ya son discos de verdad que, bueno, en general, los 10 que están más arriba en mi lista son para mí todos discazos, pero especialmente estos 3 de arriba fueron discos que me parecieron sencillamente espectaculares y cercanas a las obras maestras. En la posición número 3 para mí, mi tercer disco favorito del año 2020 fue el de Deftones, con Ohms, publicado el 25 de septiembre. Hace poco hablamos de Katatonia en la posición número 5, y una de las bandas que más influenció a Katatonia para presentar su sonido 2000ero pues fue Deftones. Y Deftones nos presenta un disco que por supuesto tiene los mejores elementos del metal alternativo que han caracterizado a Deftones, pero que a mi modo de ver, y esta creo que es la mayor virtud del disco, es un disco que es capaz de reunir como los mejores elementos que han traído Deftones en los últimos discos. Porque tiene a veces un sentido muy ruidoso, un sentido del ruido muy potente, creo herencia del shoegaze, que tuvieron en discos como el Saturday Night Wrist, por ejemplo. Tiene los elementos de post-metal mejor expresados que en Gore, que fue su disco anterior. A veces tiene el carácter medio popero, melódico que tiene, por ejemplo, un disco como el Koino Yokan. Entonces, en esa conjunción lograron crear un disco muy intenso, que muchas veces es riffero, porque además utilizan guitarras creo que de 9 cuerdas, con riffs muy carnosos y muy potentes, muchas dinámicas, muchas canciones se conectan con otras, melódico, a veces con coros memorables, y por supuesto una performance vocal de Chino Moreno magistral, porque es uno de los sellos distintivos de la banda y aquí se nos presenta como nunca. Uno de los mejores trabajos recientes de Deftones, a mi modo de ver este va a ser uno de sus discos esenciales, combina de lo mejor del Deftones reciente y hacen un disco espectacular, es un disco que no he parado de escuchar desde el momento en el que fue publicado. Pasamos entonces ya a la posición número 2, continuando, y este fue un disco que por poco
suplanta al número 1. Y es otro de mis grandes descubrimientos junto con Melted Bodies y junto con Envy, que también fue un descubrimiento de lo mejor de los descubrimientos de este año. La banda griega High Spirit Noir, con su disco Eden in Reverse, publicado el 19 de junio. Dios mío, qué maravilla de disco, qué disco tan espectacular. Uno lo ve calificado como progresivo, como rock y metal progresivo, pero la verdad es que es una etiqueta que se le queda cortísima, muy corta a lo que presenta este disco y a la creatividad que nos trae. Porque lo que tiene de metal progresivo tal vez es la producción, el sonido en la producción, porque no es un progresivo, por ejemplo, como el de Elder, que tiene mucha más densidad de sonido propio del psicodélico. Este disco también, como lo veremos, tiene mucho de psicodélico. Entonces tiene como la producción, por ahí en una canción se tira unas harsh vocals, herencia del black metal. En un par de pasajes mete un rifeo más intenso propio del metal progresivo, pero en general es un disco que tiene canciones que se estructuran de una manera muy creativa, pero que se basan sobre todo a partir de motivos. Casi que cada una de las canciones nos presenta sonidos que le van dando, sobre todo sonidos en teclado, en sintetizadores, que van como creando la base de la canción para que ésta se desarrolle. Y las bases en teclado, las bases en sintetizadores son hipnotizantes, son a veces etéreas, surreales, muy espaciales y nos crean una atmósfera completamente a veces desquiciada, a veces cautivante, pero sin duda una atmósfera que nunca te deja indiferente. Este es un disco que combina los elementos del rock psicodélico, del space rock, pero también con la estructuración ambiciosa en la construcción de canciones propia del progresivo, del rock progresivo, y nos presenta al final un disco que a veces es medio experimental, a veces es medio etéreo, a veces te pega fuerte, a veces tiene pasajes melódicos muy potentes. La cuarta canción es una canción con un coro muy pegajoso que podría ser cantado por el público fácilmente. Entonces es un disco que te mueve para todas partes, casi tumbo el celular, que te tira para muchos lugares y que te crea una experiencia de disco sublime. La verdad, qué sorpresa este tipo de banda, este tipo de progresivo que no sigue la herencia de cierto progresivo muy estancado en ciertos cánones. No, este disco es ambicioso, este disco es propositivo, este disco es de lo mejor que he escuchado en el progresivo en mucho tiempo. Y en la posición número 1, mi disco favorito del año 2020. Este disco, desde el momento en el que fue publicado, creí que iba a ser el mejor disco, estaba casi seguro, al menos en ese momento. Para mí fue el mejor disco hasta ese momento del año y nunca bajó. Solo High Spirit Noir estuvo a punto de destronarlo. Pero para mí, mi disco favorito, el disco que más disfruté en este año fue, redoble de tambores, una banda famosa, The Strokes, con The New Abnormal, publicado el 10 de abril. Este disco es impecable. Es lo mejor que ha hecho para mí The Strokes desde Is This It, desde su disco debut. Este es el disco que yo creo que querían hacer desde The First Impressions of Earth, su tercer álbum de estudio, que lo intentaron otra vez con el Angles, que lo intentaron otra vez con el Countdown Machine, pero que 7 años después del Countdown Machine lo lograron hacer con The New Abnormal. Este disco ya no tiene tanto que ver con el Garage Rock Revival que hacían en un inicio, sino que este es un disco de indie rock prácticamente, con una dinámica, con un lleno de ganchos tan espectaculares, con una performance vocal de Julian Casablancas que es por lejos la mejor que ha hecho en la carrera de The Strokes, que me parece espectacular lo que lograron hacer. Todas las canciones de este disco son temazo tras temazo, tras temazo, tras temazo, tras temazo. Es muy difícil que una banda, sobre todo de la envergadura de The Strokes, pueda hacer un disco que como experiencia de álbum a estas alturas de su carrera logre ser tan interesante, tan entretenido, siempre nos presenta algo interesante, siempre nos presenta bien sea un gancho que te atrapa, una línea vocal muy cautivante o muy expresiva por parte de Julian Casablancas, por supuesto la forma en la que armonizan las guitarras tan característico de Strokes, una de las cosas que más me gusta y que lo siguen presentando muy bien acá. A veces la forma en la que se incorporan los elementos unos tras otros. Los teclados, aquí hay canciones como At the Door, que es
prácticamente basada simplemente en el sintetizador y es tan intensa, tan potente. El lirismo muchas veces es tan emocional y tan vulnerable, a veces como nunca lo había presentado antes de Strokes. Un disco genial, 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 trabajo espectacular, fabuloso, tremendo. Un gran trabajo de Strokes, me encantó desde el primer momento en que lo escuché y para mí sigue siendo de lo mejor que publicaron en su carrera y para mí el mejor disco dentro del rock de este año. Pero bueno, esta fue mi lista. En la descripción están todos los discos. Algunos de los que mencioné acá tuvieron reseñas durante el año en el canal. Tendrán también su link. Díganme cuáles fueron los que ustedes más disfrutaron. Creo que esta lista fue más o menos variadita. Creo que me tardé más de lo que esperaba. Me disculpo profundamente, pero la verdad es que disfruté cada uno de los discos que mencioné. Próximamente va a haber un video sorpresa similar a este, pero este será el último video del año. Espero que tengan un buen feliz fin de año. Espero que el 2020 no haya sido tan agresivo para ustedes como lo fue para muchas otras personas. Y nos vemos el próximo año. El canal va a tener una serie de cambios, creo yo, para bien, nuevas sesiones. Por lo pronto esperen un pequeño video sorpresa posterior a este, pero creo que ya será publicado para el próximo año. O quién sabe, tal vez llega antes del 31. Vamos a ver qué resulta. Esta es mi lista, díganme nuevamente cuáles fueron sus discos favoritos de este año. Y gracias por ver el video, gracias por aguantarme hasta acá. Denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.